Pues en turno de fijación de posiciones y por el Grupo Parlamentario UPL Soria Ya, tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos la señora Procuradora doña Vanessa García. Gracias, presidente. Buenos días a todos. La instalación de parques solares y fotovoltaicos y el incremento en la generación de energías renovables es una de las soluciones que parecen más razonables para afrontar las crisis energéticas que parece que el futuro nos puede deparar. Además, este tipo de energías son mucho más respetuosas con el medio ambiente y debemos intentar que ese sea el camino a seguir. La estrategia como comunidad y como país. Pero esto no puede hacerse a cualquier precio. Hay que respetar los posibles impactos medioambientales y paisajísticos en los lugares donde se instalan los parques. Más cuando estos parques se ponen en los territorios despoblados, en esa España vaciada que luego no se ve beneficiada por estas grandes inversiones. Porque estas inversiones no tienen en realidad repercusión en la despoblación ni generan riqueza en el entorno. Deberíamos preocuparnos de esto y ponerle solución. Pero esta no es una cuestión de fondo, porque lo que aquí tratamos es sobre la dotación de personal en el Servicio Territorial de Valladolid para poder realizar las complejas tareas burocráticas que conlleva la autorización de estos parques. Vemos lógico que exista preocupación sobre la tardanza a la hora de tramitar y resolver los expedientes relativos a la creación de estas plantas fotovoltaicas. No se puede permitir que un trámite administrativo ponga en tela de juicio la posibilidad de inversiones de esta índole, máxima cuando es una obligación ineludible de la Administración atender las solicitudes y tramitarlas en plazo. Los promotores de estos parques han puesto esfuerzo, trabajo y dinero en la planificación y eso no puede verse frustrado por la ineficacia de la Administración a la hora de valorar la conveniencia o no de su instalación. Con el compromiso de la Unión Europea de reducir las emisiones de gases invernadero un 55% en el año 2030 y una línea de ayudas especialmente vinculada a la energía solar a través de los fondos Next Generation, la apuesta por las energías limpias vive hoy en día un auge imparable que conlleva innegables ventajas, como la creación de sostenibilidad y suministro de energía, y también mejoran la eficiencia energética y reducen la huella de carbono. No obstante, queremos ahondar también en otra problemática que estos parques generan, en la otra cara de la moneda, ya que vemos con preocupación cómo en muchas ocasiones estas energías renovables también pueden ocasionar perjuicios para el turismo rural o para el comercio, por lo que también vemos necesario la regulación concreta de los detalles relativos a los expedientes. Así evitaremos estos perjuicios extremos que hoy en día parece no se están teniendo en cuenta. Es una cuestión fundamental determinar dónde se va a proceder a su respectiva instalación, por lo que debemos ser precavidos a la hora de tramitar los expedientes para evitar los perjuicios que puedan derivarse de estas instalaciones, como por ejemplo los que puede ocasionar en función del lugar donde se creen para el turismo que se desarrolla en esa zona, ya que muchos clientes lo que buscan es un paisaje determinado y no hectáreas y hectáreas plagadas de paneles solares cuyo impacto visual es claramente en contra. Del mismo modo, también es un perjuicio el hecho de que estas instalaciones puedan derivar en un conflicto por el lugar, en relación con las explotaciones agrícolas y ganaderas de la zona, ya que en muchas ocasiones el propietario de los terrenos acepta la renta de las empresas generadoras de estas energías, expulsando con ello de la zona al agricultor o ganadero que allí se encontraba, sin tener en cuenta la alta rentabilidad del terreno para la producción de alimentos, perjudicando finalmente al consumidor final a la hora de realizar la compra. Está claro que debe apostarse por las energías limpias, pero sin perjuicio de la explotación agraria, que al fin y al cabo es de la que depende el abastecimiento de alimentos de la sociedad. Es decir, en la tramitación de estos expedientes se debería proteger el turismo local y las parcelas agrícolas y ganaderas con carácter prioritario. Creemos que la posibilidad de creación de parques de energías renovables debe centrarse en conciliar ambas caras de la moneda. De un lado, inclinarse por su instalación, y de otro, vigilar al máximo dónde y cómo va a procederse a esa instalación. Pero lo que no podemos permitir en ningún caso es que se pierda la posibilidad de su creación por una deficiencia administrativa. Es decir, que se pierda la inversión por culpa de quien precisamente debe preocuparse en atraerla. Me gustaría finalmente señalar que esta defensa debería ser realizada no solo para el territorio de Valladolid, sino para toda Castilla y León. Existen otras provincias con una alta capacidad de atracción de este tipo de proyectos y su estudio y proyección debe realizarse con la misma celeridad independientemente del lugar de su instalación.
Soria destaca por producir el 0,4% de la energía solar fotovoltaica del país y el 5% de la energía eólica. Por ello, como zona de la despoblación, donamos al año a otros territorios españoles más industrializados más de 2 millones de megavatios hora. Además, solo emitimos el 0,3% de todo el CO2 de España y tenemos una capacidad de almacenaje de CO2 que alcanza los 70 millones de toneladas, 1,8 veces mayor que la de Madrid y 1,3 veces más que Barcelona, tal y como señala el informe del pasado año realizado por la red SESPA de áreas escasamente pobladas del sur de Europa. Los servicios ecosistémicos generados por la fortaleza energética de Soria, es decir, los beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad y que mejoran la salud, la economía y la calidad de vida de las personas, ascienden a un valor económico de 334 millones de euros al año, duplicando los beneficios que aporta la provincia de Valladolid. Y esta energía limpia y renovable donada a otras provincias supone más del 73% del consumo anual de energía eléctrica de la provincia de Valladolid. Sin embargo, nos gustaría que parte de esta riqueza que generamos retornara al territorio en el que se produce y que esto se hiciera con una ley o norma de rango suficiente para garantizar ese retorno. También nos gustaría que se generara un entorno empresarial que pudiera consumir parte de esa energía que generamos. Estamos a favor de esta proposición no de ley porque estamos a favor de que se invierta en examinar con exclusividad y exhaustividad todos los proyectos relativos a las energías renovables, pero sin que eso conlleve necesariamente proceder a su instalación, ya que habrá ocasiones donde deba primar el comercio local o el turismo de la zona frente a estos parques solares, como hemos hecho referencia al principio de la intervención, y otros en los que sucederá lo contrario, hecho que debe ser determinado para cada caso a través de su respectivo expediente, de su respectivo estudio concreto, y para ello es necesario que se cuenten con los recursos humanos técnicos suficientes. Gracias. Pues en torno a fijación de posiciones y por el Grupo Parlamentario UPL Soria Ya, y por un tiempo máximo de 10 minutos tiene la palabra la señora Procuradora, doña Vanessa García. Gracias, presidente. Mientras no se retire, yo voy a hablar aquí, que para eso la he preparado. El problema que se está tratando en esta proposición no de ley es la sustitución del amianto en las estructuras públicas de las distintas entidades locales, ya que si bien es por todos sabido que el amianto se empezó a utilizar porque era un material barato y resistente, lo cierto es que hoy en día ha quedado más que constatado los perjuicios que ocasiona para la salud, entre ellos que puede provocar cáncer. Ya se debatió en marzo de 2018 la elaboración de planes para la sustitución de las tuberías que contuvieran fibrocemento, así como un año después, en marzo de 2019, el tema de la retirada de las tuberías que contuvieran amianto de las redes públicas por donde circulaba el agua potable. Y si bien su voto a favor responde a razones de una lógica aplastante, la vida de las personas, aquí el Grupo Popular se mostró contrario a dicha retirada, alegando entonces que la ley no contempla la obligación de la retirada en un plazo determinado de este material, o que las infraestructuras hechas con amianto se pueden mantener mientras tengan su vida útil. Declaraciones, las primeras que he dicho, del señor García Martínez y las segundas de la señora Blanco Llamas. Es decir, una ley que se crea para proteger a las personas se usa al mismo tiempo para perjudicarlas, algo realmente asombroso. Resulta increíble que se utilice un escollo legal para no solucionar una problemática que afecta, y de manera muy grave, a la ciudadanía. Igual es muy costoso hacer estos cambios a la vez en toda Castilla y León, pero convendría al menos reconocer la magnitud del problema y planificar de alguna manera su solución. Yo creo que para eso estamos aquí, para impulsar este tipo de cosas. Pero vamos a hablar desde un punto de vista legal, que es el que empleó el Grupo Popular en 2018 para no votar a favor de una PNL idéntica a esta. Y es que voy a tratar de explicar por qué sí debe retirarse el amianto en un plazo determinado, aunque ese plazo no venga explícitamente señalado en la ley. Primero, en el anexo primero del Real Decreto 1406/1989, modificado por la Orden de 7 de diciembre de 2001, establece como restricción que, y cito textualmente, se prohíbe la comercialización de fibras de amianto y de los productos que contengan estas fibras añadidas intencionadamente. Es decir, en el año 2001 se establece su prohibición. ¿Por qué? Porque se prueba
que se trata de un material compuesto por pequeñas fibras que desprenden partículas, polvo o pequeños trozos que van directamente a los pulmones de las personas, ocasionándoles innumerables problemas para su salud, entre ellos cáncer. Así como también se ha demostrado que su mera exposición puede provocar otro tipo de enfermedades o también su ingestión. Esta tiene lugar a través de las tuberías que están construidas de este material por donde discurre el agua que llega a nuestros grifos cuando se agota su vida útil porque se degrada. Por ejemplo, y para observar la peligrosidad de este material, la Organización Mundial de la Salud señala en declaraciones de 2020 que el amianto es uno de los carcinógenos ocupacionales más importantes y provoca alrededor de la mitad de las muertes por cáncer profesional. Así las cosas, por ejemplo, el propio artículo 14, relativo a criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, señala que los productos de construcción en contacto con el agua no pueden transmitir sustancias que contaminen o empeoren su calidad, hecho que a día de hoy todavía sucede. Segundo, la utilización del amianto en la construcción tuvo lugar principalmente entre los años 60 y los 90, es decir, hace ya en torno a 60 y 30 años. La vida útil del amianto ronda, según señalan los expertos, los 30 años, en tercer lugar. Una vez que transcurre este periodo de tiempo, el amianto se degrada por su antigüedad o la climatología y es más nocivo de lo que ya es de por sí. Y así lo explican profesionales como Luis Mayar, técnico, higienista, especialista en amianto. En cuarto lugar, el anexo del Real Decreto al que ya hemos hecho referencia relativo a las limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos señala en relación al amianto que el uso de productos que contengan las fibras de amianto que ya estaban instalados o en servicio antes de la fecha de entrada en vigor de la presente orden seguirá estando permitido hasta el fin de su vida útil. Expuestos estos 3 puntos, recopilemos. El amianto se prohibió por su carácter nocivo. Se utilizó masivamente para su construcción hace ya como mínimo 30 años. Su vida útil ronda 30 años. Y la ley señala que no se permite su utilización una vez agotada su vida útil. Con todo esto, ¿qué quiero explicar? Que aunque no exista un plazo determinado en la ley para su eliminación, sí existe un plazo concreto para que deba ser retirado, y ese plazo es su vida útil, y esa vida útil ya ha expirado. Nos encontramos ante una propuesta que debería ser de obligado cumplimiento, y no solo por la propia peligrosidad del material, sino porque así lo establece la ley, como acabamos de exponer. Nos encontramos hoy en día rodeados de infraestructuras construidas de un material que, además de ser nocivo por sus características, su progresiva degradación ha hecho que sea un material aún más peligroso. Y se trata de un material que está presente en multitud de lugares públicos, jardineras en colegios, depósitos de agua, juntas de un quemador de caldera, el suelo de vinilo de las residencias de nuestros mayores. Se calcula que a día de hoy el 70% de los materiales instalados con amianto ya han agotado su vida útil. Es decir, ese plazo determinado que se negaron a reconocer para proceder a su obligatoria eliminación ya se ha cumplido. Es por ello que nosotros no solo vamos a apoyar esta PNL, sino que pedimos al Grupo Popular que esta vez se muestre favorable al diseño actualizado de mapas para determinar dónde se encuentra este material en nuestras instalaciones e infraestructuras y dotar a nuestras entidades locales de una financiación adecuada que permita eliminarlo. Gracias.